porque en este domingo, justo en el horario en el que tenemos que empezar a... ¿Qué hora es? Sí, casi las 13. Sí, 1:20. Sí, ¿Qué estarán cocinando? Formando la cocina. ¿A ustedes Las los están manos esperando con mágicas, comida? a mí ¿A Salud? hoy no. Ah, bueno, No, a Salud la van a estar esperando con comida, como siempre. No, se fueron a comer. La abandonaron. ¿Te abandonaron, Saluso? No se hace eso. Eso no se hace. Pero dijo algo Romina antes que me parece interesante tratarlo con Fío Vitelli, a quien ya le damos la bienvenida en este domingo. ¿Cómo estás, Fío? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, La verdad, muy bien. Siempre contentos de tenerte por aquí. Nos dijo Romina que estuvo averiguando que la gente del plantel de River se alimenta muy bien y con comida orgánica. Ay, qué alivio, qué bueno que esto ya sea parte, ¿no? Del deporte de alto rendimiento. Pero te lo planteo porque Me encantó. después lo vamos a desarrollar. Pero mira, ahí estamos viendo Me en encantó. imagen un tema que para mí es un temón, porque podés recaer en algo que no está bien. Cuando, por ejemplo, nos excedemos en la hidratación, en la cantidad de agua que tomamos por día, el que toma mate cree que se está hidratando. A ver, mito o realidad. Bueno, en realidad, mira, yo durante mucho tiempo, acá viene siempre la ciencia, ¿no? Como Sí. a esclarecernos un poco la información, y para quienes por ahí les resulta como demasiado abstracto la ciencia siempre se toman como un grupo de personas determinadas y se estudia, se lo divide en distintas partes y se los estudia y ahí se evalúan ciertas cosas. Uno de los últimos artículos, que no está tampoco, no es como muy reciente, pero nos esclareció un poco esto de las bebidas calientes. Yo también era de quienes creían que las bebidas calientes nunca contaban. Y en realidad no es que no cuentan a la hidratación, sino que no cuentan cuando consumimos mucha cantidad. O si es lo único que consumís durante el día. Por ejemplo, si consumís más de 5 u 8 tazas de té por día, no funciona como algo para hidratarnos, ¿no? Como eso es interesante. O más de 3 tazas de café, por ejemplo. Pero aportan algo de agua en tu patrón, digamos, total. Y otra cosa que suma muchísimo a tu hidratación son las frutas y los vegetales, porque piensen que tenemos alimentos con casi un 90% de agua. Lechuga, entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, claro. O bueno, en verano también tenemos la sandía, que lo notamos mucho que tiene. Todas las hojas verdes tienen una altísima cantidad de agua. Entonces, por supuesto, cambia si las consumimos crudas o cocidas. Pero digamos, hay como que pensar en la hidratación con algo un poco más grande que solamente el consumo de agua, sin dejar de consumir agua sola. Y es súper importante. Ahora, hay mucha gente Después, que el nutricionista le dice tenés que consumir mínimo 2 litros de agua por día, ¿no? ¿Y qué piensa la persona? Bueno, me dijo mínimo 2 litros. Si consumo más, debe ser mejor. ¿Es así? claro. En realidad hay que estar como un poco más atentas a si estás teniendo más sed de 2 litros. Si tenés como mucha sed, es algo para... No siempre es 2 litros el punto de corte. La verdad es que a veces en la comunicación masiva se busca poner números como para que la gente se haga una idea en la cabeza. Bueno, 8 vasos de agua debería tomar en el día. Sí, suma que tomes buena cantidad de agua. Ahora, si vos te estás dando cuenta que estás consumiendo más de 2 litros, pero con mucha sed, eso es un síntoma a estudiar. Okay. Es algo a revisar, ¿no? Como está bueno como que cuando vayas al próximo médico le cuentes, mira, tengo mucha sed. No es un dato menor, ¿no? Fío. De hecho, bueno, en la diabetes puede llegar a ser un síntoma. Sí. Fío, ¿cómo te va? José te saluda. ¿El Hola, mate José. cuenta? ¿El termo de mate en Mira. esos 2 litros o no cuenta? Bueno, siempre depende un poco de qué hierba estás consumiendo, pero esto de solo tomo un termo de mate por día y con eso tiene que ser suficiente mi hidratación, no es de lo más recomendable, Falso. digamos. Jugátela y tomate unos vasitos de agua. Perfecto. ¿Pero por qué? Porque también puede ser un poco diurético. ¿No notan ustedes que cuando toman mucha cantidad de mate es como que se orina más cantidad de veces? Tal cual, sí, Entonces, sí. Pasan 2 cosas. Por un lado, hidrata, porque aumentar la cantidad de orina también está bien. Y otra cosa es que por ahí es mejor, como para darnos cuenta, no siempre estandarizar como 2 litros y si está bien o está mal, si se consume o no se consume. Estemos súper atentos a la concentración de nuestra orina. Y después... Si vos ves que cuando vas a orinar, pero orinás pocas veces y estás súper concentrada, entonces te está haciendo falta de hidratación. O a veces hasta incluso puedes tener dolores en la espalda, en la altura de los riñones. Claro. Esos son datos a tener en cuenta en tu hidratación. Y el cerebro necesita mucha hidratación. Quiero hacer una claridad, antes de, perdón que sé que arranqué como a hablar y no te estoy dejando meter bocado, pero quiero decir algo. En realidad, la diferencia de consumir agua sola y consumir otras infusiones es que vos en el agua estás ingiriendo agua y punto. En el resto, por ejemplo, en el té, en el mate, en el café, estás consumiendo bebidas energizantes y estimulantes. Claro. No siempre te conviene esa cantidad gigante de estimulante y energizante. De hecho, los especialistas en sueño dirían que no.
que Claro. todo lo contrario. Entonces, Pero- por eso también está bueno tener atención ahí. A mí me pasa, por ejemplo, que yo no tengo sed jamás. No, O sea, yo- me tengo que ¿Viste? obligar a tomar agua. ¿Eso está mal? Sí, a Tengo mí que me consul- pasa también. Tengo que consultar al Pero médico. no, pero sí es importante empezar a pensar en cómo podés hacer para incorporar un poco más. A mí me pasa lo mismo, entonces me pongo como, hay aplicaciones que te alertan. Sí, para Claro. la que tengo, recuerdes pero el no le doy consumo de bolilla. agua. Pero la tengo. Bueno, esa es otra. Y si no, algo que yo me puse como propuesta propia para no olvidarme, es como antes de empezar a comer, sé que por lo menos me tomo un vaso de agua, pero no porque corresponda hacerlo así, sino porque a mí me sirve como para Te modo estructuraste de esa manera. recordatorio. Fío, Sí, esto y apenas nos ¿Vos te corres, despertamos Tucu? es importante para el cerebro, Claro. porque se deshidrató un poco durante la noche, necesita mucha cantidad de agua. Entonces, como primera cosa en la mañana, un buen vaso de agua, Bien. no fría, templada, está Claro. Como bueno. para arrancar. ¿Y Fío, vos qué corres? dos ¿Cómo cosas. haces? Sí, ahí te cuento eso A de ver. control. La primera, cuando vos decís la concentración de la orina se refiere al color, hablando en criollo básico. O sea, Exacto. cuanto Color y más olor, oscura, color y cuanto aroma. más, claro, cuanto más oscura es que Más agua te hace más falta. agua necesitamos. O sea, cuanto más clarita es mejor. Eso para Cuanto más clara es mejor. para pasarlo al criollo de todos. Y cuando uno hace Tenés mucho razón, gracias. No, por favor, cuando uno hace deportes, por ejemplo, salís a correr 10, 15 kilómetros, lo que sea, y volvés. Ay, ¿Es él, recomendable que corre tomar 15 agua? kilómetros Perdón. diarios. ¿Es Fío. recomendable Muy bien. tomar agua o tomar alguna bebida isotónica, por ejemplo? ¿Qué es bebida isotónica? En realidad- Expliquemos. Una bebida isotónica Claro, puede la ser bebida el de la G, no voy a decir el Ajá, nombre porque si no claro. después el comercial me viene a buscar a mí. Cuando tienen electrolitos, Claro, tienen sales exactamente. Bebidas con tienen sales y ciertos minerales. Exactamente. Ahí está. Exacto. En realidad, todo lo que sea industrial yo lo voy a desalentar. Ya me conocen, ya lo saben. Podés Yo no voy a hacerte vos una recomendar que Yo hago limonada. el suero. Yo hago una cosa que se llama Exacto. suero. No sé si está bien o mal. Que A es ver, el a agua, ver. jugo de limón, sal y azúcar. Ah. Brillante. Esa es una bebida isotónica casera. Por eso yo hago y con eso me Brillante. rehidrato porque si el agua solo... Eso es. Brillante. Porque el agua sola, Brillante. sin nada, No te gusta. muchas Porque veces no, corriste un porque vos estás montón. necesitando recuperar los electrolitos y el agua sola te Claro. sigue diluyendo. Es más, lo que te explica muchas veces en carreras muy largas, corregime vos si está Muy bien o no, bueno. es que los calambres muchas veces sucede porque uno durante la carrera, Por la en falta lugar de de... electrolitos. porque seguís tomando agua y el agua te va diluyendo en lugar de tomar algo que Bien. tenga sal, azúcar, algo isotónico. Está buenísimo. Y otra cosa para tener en cuenta, ya que estamos hablando de hidratación y se me vino a la mente con esto que comentabas, es que cuando hay muchas pérdidas, por ejemplo, cuando los chicos, bueno, ahora que soy madre, es como que estas cosas estoy mucho más metida, ¿no? Cuando hay alguna situación así de deshidratación por vómitos o diarreas y demás, suelen como proponer esto de tomar alguna gaseosa Sí. y sacarle un poco el gas. No, cortémosla con eso. La de las 7, Cortémosla ¿no? con la pavada. La que tiene número 7, las porque gaseosas siempre te y las dicen bebidas- ese. No. Las gaseosas y las bebidas ustedes no cuentan jamás en la hidratación. No va por ahí. No. Lo que hay que hacer es pensar, contar al médico a ver si no nos tienen que dar sales de rehidratación oral. Eso es lo correcto clínicamente hablando. Y ojo, porque puede ser súper peligroso, ¿eh? Claro. No es una pavada. Sí, Porque en general, sobre todo si hay una situación de diarreas y demás, como que si le das algo con un contenido alto de azúcar puede ser contraproducente. Así que ojo con eso, que es un mito que se viene arrastrando. A mí hasta me lo enseñaron en la universidad. Claro. Y no va por ahí. Cuidado. No va con por ahí. eso, mucho Mira. cuidado. No. Yo siempre digo a la gente cuando está de cosas, tómate una con las 7. Claro, y La del sacale el 7. gas con la cucharita. ¿por Eso qué? quedó hace 1000 años, pasó. Espera, quiero aprovechar que la tengo a Fío Vitelli acá, Romy, Sí. para hablar de los hábitos alimentarios o alimenticios del señor Clint Eastwood, Sí. actor, director, productor, que, no sé, alimentándose así llegó a los 92 Tiene años. 92 años y se filtró aparentemente el secreto de estos 92 años con una muy buena salud. A ver si Fío, digamos, acepta o no esto, ¿eh? Bueno, él contó que mantiene una dieta baja en grasas y alta en proteínas. ¿Sí? Y su médico de cabecera, que lo viene siguiendo durante todos estos años, dice que tiene una grasa corporal inferior al 10%. A ver. O sea, es pura Ok. fibra, básicamente. Está bien. Sí. Pura fibra. Claro, o sea, es brillante que llegue a los 92 Ya, años eso con un es porcentaje chapó. de masa muscular. Bueno, yo les cuento que tengo en mi propia familia la longevidad. ¿En ¿no? serio? Mi nona, hoy me está viendo la nona, le mando un beso, que la amamos mucho, tiene los 24 ¿Cómo años. se llama la y es nona? Lo máximo. La nona Ángela María. Ángela, un Ángela. beso, 94 Bachino. años. Una genia. Y tuvo que ver- 94 años, pero se baila todo en las fiestas. Claro. O sea, está.
y ella hace mucho ejercicio. O sea, a su ritmo, uno la ve en el living de la casa, va haciendo así, entrenábamos juntas en pandemia, tiene una elongación que llega directamente al piso sin doblar las rodillas. Mirá. Y esto tiene que ver con que es importante que nosotros logremos Y la mantenernos alimentación activos. Tiene que ver ¿Tuvo también. que ver? No, por supuesto. Claro que sí. Acá lo de las grasas y las proteínas es un poco complejo por ahí de profundizar si no conocemos qué alimentos había elegido, ¿no? Porque está la confusión, claro. Exacto, Como no tiene que saber más en detalla, pero profundidad. sí te tiro otro dato que A dice ver. que no utiliza azúcar agregado, digamos. No endulza, si toma Edulcorante un seguro té, tampoco. no coloca el azúcar blanca, el azúcar refinada, como que todo lo toma así, digamos, al natural. Natural. Claro, pero porque lo mismo pasa con los endulzantes. Mi nono, el marido de la nona del que estamos hablando, era Sí. naturista y él hablaba mucho sobre esto y leía mucho sobre esto. Y siempre hablaba de que no era necesario los endulzantes, de que era una construcción cultural que se había puesto de moda, pero que había que empezar a cuestionarlo y consumir las cosas con sus propios sabores. Claro. Que es súper interesante porque es más profundo de lo que creemos, porque si consumimos mucha cantidad de azúcar, se van a reproducir en nuestro cuerpo las bacterias que viven del azúcar. Y eso Claro. va a hacer que el resto de las bacterias estén por debajo. Ahí tenemos un primer desfasaje que atenta contra la longevidad. Parece muy chiquito, pero es muy grande. Uno dice, bueno, pero una vez cada tanto. Ok, una cosa es comer una vez cada tanto algo con azúcar, sobre todo si es casero. Otra cosa es tener azúcar metida en todo nuestro patrón alimentario y no saberlo. Y más cuando los Como por chicos, ejemplo el café. Y que cada El café infusión, muchas a veces cada tiene infusión le azúcar. pongas 4 cucharadas de azúcar. El té Sí, se pero no toma... solo eso, ¿eh? Sí. No, pero no solo eso. El café, en general, el que más vemos en la góndola, es un café torrado. Y ya viene no lo con sabemos, azúcar pero adentro. tiene un tercio de su paquete es azúcar. Entonces uno Claro. toma por ahí el trabajo y dice, yo no le estoy poniendo ningún endulzante agregado, pero no lo sabemos y tiene azúcar dentro. Entonces eso es un dato como a contemplar. Bueno, ahora con el etiquetado frontal va a cambiar, ¿no? Ay, Porque vamos a ojalá. poder No, ver pero digo, con los claridad. adultos también, mea culpa, porque hay muchos adultos que van criando a sus chicos. Si vos no le ofreces al chico azúcar, sal, gaseosa, no tienen por qué saber que existe. Digo, al menos No, durante los Vivi, primeros- pero sí, pero también es importante, de los primeros años ni hablar. Río, mi hijo, tiene 1 año y 2 meses y por ahora no lo conoce. Igual hay que trabajar todo el tiempo con el entorno, Uy, ¿no? sí. Como abuelos, tíos, chicos, por favor. ¿Qué le va a dejen de hacer decirle, la cosa? ¿Qué le va a hacer? Y después los cumpleañitos y todo eso, como es otra cosa a deconstruir y a trabajar, incluso los entornos escolares. Así como empezamos a tener mucha educación Sí. sexual en las escuelas, también necesitamos tener mucha educación nutricional. Como que uno piensa que el acto de comer es algo natural, espontáneo, que todos sabemos del tema, y la verdad es que es algo que necesitamos instruirnos, así como la educación emocional también, ¿eh? O financiera, ¿no? Todo Como es importante. necesitamos un poquito profundizar en eso y yo creo que esto también, bueno, de la ley de etiquetado va a ayudar mucho a los entornos escolares porque va a haber un montón de productos que no van a poder ingresar por el solo hecho de estar Exacto. sellados. Bueno, y mira, y por último te voy a decir que lo que cuenta Clint Eastwood en esta nota, en Men's Health, esta Ah, revista claro, que muy es súper conocida. reconocida, La voy a es que buscar. él no come por vicio. Como yo, por ejemplo, que ya está Como yo. pensando qué voy a comer. Él come solo por necesidad. Cuando tiene hambre. Cuando tiene hambre, no es que Bueno, come... fíjense. Pero eso que escuchar dice el Romy, cuerpo, ¿está ¿no? bien, Fío, comer solamente pero- cuando tenés hambre? Está buenísimo eso, Ah, porque ¿sí? es escuchar a tu cuerpo. Fíjate que venimos de una construcción cultural del dietante de muchas generaciones de comer por lo menos cada 3 horas para no llegar al apetito. Confieso que yo como nutricionista mi primer ejercicio profesional iba por lo mismo, porque uno va aprendiendo y la Claro, ciencia también yo me quedé con se va esto de, volviendo más de accesible. las 4 comidas, de Sí. las ingestas, Las colaciones. las colaciones. Claro, no. Es súper importante escucharte. Fíjate que también aparece mucho, que siempre lo mencionamos de alguna forma u otra, el ayuno intermitente. Sí. ¿no? Sí. Esto de tener como periodos de no comer y periodos de sí comer. Y comer cuando también el cuerpo te lo pide. ¿no? Es Claro, súper pero muchas importante. veces, Como, Fiorella, lo que pasa muchas veces, por ejemplo, cuando haces deporte, te dicen, tenés que ir tomando agua todo el tiempo, aunque el cuerpo no te lo pida, porque cuando el cuerpo te lo pide es porque ya está deshidratado, por ejemplo. ¿Con la comida pasa igual? bueno, es que es diferente. Bueno, no, lamentablemente no, porque la verdad es que nosotros tenemos muchas veces más en el día apetito que sed, y hay algo que es mucho más cultural y emocional que otra cosa, como que se pone en juego eso emocional también en la comida, que es diferente, ¿no? Como cuando nosotros estamos tomados por la emoción, o por ejemplo que estamos tapados de trabajo, o estamos como en una situación de mucha tristeza o de mucha ansiedad por el contexto que sea,
en general solemos como callar nuestras necesidades básicas, como no escuchamos genuinamente qué es lo que el cuerpo necesita y hacemos por automático. Entonces ahí hay como una confusión y pasan cosas que genera como un atentado un poco contra la salud, que está bueno como de levantar la mano y decir, bueno, acá estoy como pasado de esto y necesito ponerle un poco de atención. ¿No les ha pasado por ahí algunos días de tener como jornadas de trabajo muy largas y de olvidarse de comer o comer todo el tiempo en picoteo sin tener registro de lo que estamos comiendo? Sí. Bueno, eso pasa porque estamos con el foco puesto tanto en otro lado que el cuerpo como que achica un poco el o al contrario, de las necesidades básicas. De repente tenés que escribir algo, entonces alrededor tuyo tenés el mate, el café, paquetes de galletitas, todas cosas que no te nutren, que... El picoteo no va. El picoteo ya no. El picoteo Ahora, no esto que va. mencionabas, que hay que comer un poco cuando el cuerpo te lo va pidiendo, ¿cómo haces con los chicos? Bueno, pero ahí hay como, es un contexto diferente, ¿no? Como con los chicos hay que tener como otro nivel de atención y depende de la edad y demás. Claro. Pero sí, por ejemplo, es interesante esto de te siento en la mesa y hasta que no te termines el plato no te vas. Eso es algo que también tenemos que cambiar un poco. Porque Viste, los tus chicos, papás te por decían, manera natural... terminás y después te levantás. ¿Viste? Pero no quiero más. ¿Viste? No quiero más. Quiero jugar, además, quiero deambular, quiero andar. Esto de darle de comer a los chicos mientras deambulan no está mal tampoco, no está mal, como que no nos asustemos. Pero aparece mucho esta técnica ahora que está como, se escucha mucho más por suerte, de una alimentación autorregulada, por ahí la escucharon como BLW, Sí. que es esto de que los chicos exploren los alimentos, pero por sobre todas las cosas, ellos deciden cuándo parar de comer. Naturalmente el humano viene con ese registro corporal de hasta acá estoy bien, estoy satisfecho, satisfecha. Pero nosotros con el afán de creer que el plato que nosotros le preparamos es la cantidad que tiene que comer, ¿cómo lo vamos a saber? No tenemos ni idea. Ni idea. Nosotros creemos. Bueno, creemos, le instalamos a las personas, me incluyo, yo crecí con eso, de que tiene que terminarse el plato. Yo hoy es muy difícil que termine de comer, que suelte, digamos, los cubiertos si no terminé el plato. Entonces tengo que pensar de antemano cuánta cantidad me voy a servir, porque por naturaleza, si me despisto con otra cosa, como hasta que el plato termine. Se hizo un estudio hace mucho tiempo atrás de 8 comensales que estaban en una mesa y les habían puesto platos de sopa, a todos por igual, ¿no? Pero había ciertos platos que tenían como un relleno, un refill, y se iban llenando de manera imperceptible a la vista, pero iba pasando. Quienes tenían esos platos comieron hasta 3 veces más. Miren qué loco, ¿no? Miren qué loco. Es demasiado. Bueno, también es importante eso, claro, te sirven 8 sorrentinos. Y vos decís, hasta que no termino esto no pero me 8 son levanto. pocos, Viviana Valle. No, ¿cómo 8 son No, pocos? 8 sorrentinos son Es un pocos. montón. Menos de Dice una el docena de deportista. sorrentinos, no. Es un montonazo. Bueno, Menos una docena de corriste. sorrentinos, no, señora, Son por pocos. favor. Yo coincido con el tuyo. Son pocos, dice Salud. No, es un montón. Claro. Fío, un placer como siempre tenerte. Te mandamos un beso enorme. Buen domingo. ¿Qué se almuerza en esa Gracias casa a hoy? ustedes. No sé, pues estoy yendo de sorpresa a la casa de mis papás, así que vamos a ver bueno. con qué Bien. me esperan, pero siempre comida casera y después la voy a ir a ver a la nona. así Y va a que estar voy la a subir abuela algo ahí Ángela, por después la redes. visita a la tarde para ella. Le mandamos un mandamos beso saludos. enorme. Y les quiero Beso. mandar un beso muy grande a mi prima Mariana, que está atravesando una situación de salud, pero que ya va a salir. Bueno, Fuerza. ojalá que salga pronto. Le Gracias. mandamos un beso enorme. Fuerza desde acá, la mejor Gracias. energía. Fío, que estés muy bien. Muchas gracias. Actualizamos los temas importantes.